Hola, ¿cómo están? Fíjense que quiero platicarles hoy que recientemente la gobernadora Delfina Gómez hizo una declaratoria eh, eh, acompañada pues de los gobernadores o gobernadora de Morelos, la gobernadora de la Ciudad de México, para declarar zona federal protegida el bosque de agua. Qué bonito suena, en beneficio de 23 millones de habitantes del Estado de México, de Morelos y la Ciudad de México, pero que no tuvo mucha cobertura en medios de comunicación a pesar de lo importante del tema. Pues allí la maestra Delfina Gómez participó precisamente en esta firma de convenio para proteger el bosque de agua de la tala clandestina, la extracción de tierra y el cambio indiscriminado del uso del suelo, y propuso que este sea declarado como área natural protegida a nivel federal. Ojalá que con esto me den un like en este espacio, @Sociedades de Pensamiento en YouTube con su servidor Carlos Monroy. En TikTok también saben que me encuentran como @Monroy_HER, y desde luego en Facebook también con mi amigo Luis Pantoja. Le mando un abrazo a Luisito, no te me quejes tanto. Y es que a veces se me olvida mencionarlo en su espacio muy importante, Comunicadores MX, a él y a sus colaboradores, gracias por sus atenciones. Y espero me comprendan, a veces a uno se le pasa. Bueno, pues este bosque del agua tiene una extensión aproximada de 250,000 hectáreas y conecta con 21 áreas naturales protegidas a nivel federal, estatal y municipal. La maestra Delfina Gómez, nuestra querida gobernadora, participó en esta firma de colaboración para evitar lo que les dije, la clandestina, extracción de tierra, el cambio indiscriminado de uso del suelo, y dijo que pues hay que tener toda esta área como una fuente de oxígeno y agua que contribuya a mitigar el cambio climático. Dicen que trabajar en favor de la naturaleza, especialmente del bosque de agua, es preservar uno de los principales espacios verdes y una de las más importantes fuentes de agua para la zona centro del país. 70% del líquido que se consume en la zona metropolitana del Estado de México, de la Ciudad de México y de Morelos proviene de este bosque y beneficia a 23 millones de personas. Bueno, pues estuvieron en este evento Alicia Bárcena, que es la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Federales del Gobierno de la República, la propia gobernadora Delfina Gómez, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y Margarita González Sarabia Calderón, la gobernadora de Morelos. Pues ahí se consideró realizar una consulta ciudadana a propuesta de la maestra Delfina Gómez, el estudio previo del proyecto de creación del área natural protegida tan extenso, abrogar los decretos de áreas naturales protegidas federales y estatales ubicadas en Sierra de las Cruces y Corredor Biológico Chichinautzin y publicar la nueva declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, notificando previamente, desde luego, pues a los propietarios y poseedores de predios afectados. Sabemos, dice la gobernadora, o dijo en ese momento, que esto va a servir precisamente para la transformación. Somos todos y siempre vamos a poner todo lo que está en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestra mente para seguir transformando y para hacer todavía más grande y a nuestra hermosa patria. Y luego, pues, el bosque de agua, grábenselo, es una de las zonas boscosas con mayor diversidad de flora y fauna del país. Se extiende desde el Teposteco, la sierra de Chichinautzin y las lagunas de Zempoala, hasta el Ajusco, el desierto de los Leones y la Sierra de las Cruces, que aportan agua a estas ciudades muy importantes del país, como Cuernavaca, la Ciudad de México y Toluca, para quienes habitamos en este valle. Yo creo que aquí Ricardo Moreno Bastida, el nuevo alcalde de la capital del Estado de México, ya está formando un equipo importante de mucha experiencia en la cuestión del agua para resolver la problemática de escasez, pero sobre todo del respeto al vital líquido, es decir, cuidado, y tiene ahí un equipo que próximamente les voy a dar a conocer, sobre todo en los planes que tiene Ricardo Moreno Bastida para la cuestión de este tema tan delicado e importante, trascendental como es la cuestión del agua.
porque del 100% del agua que se utiliza en la ciudad, el 70% se extrae del acuífero del Valle de México y el 30% se bombea a través del sistema Lerma-Cutzamala. Tiene una extensión aproximada de 250,000 hectáreas y lo comparten 37 municipios de alcaldías del Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, y conecta a 21 áreas naturales protegidas a nivel federal, estatal y municipal. Por su parte, Alicia Bárcenas, en ese momento también, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anunció que el 17 de febrero próximo se va a realizar una cumbre del bosque de agua en la ciudad de Cuernavaca para darle seguimiento a todos los trabajos. Hay un estudio muy importante que elaboró Elena Burs, una especialista de la cual les voy a decir su trayectoria, pero que habló sobre las inundaciones, por ejemplo, en Chalco. El año pasado, cuando tenían una solución desde hace años, se plantearon las soluciones, pero se ignoraron por las anteriores autoridades, y recordó que Chalco también tenía décadas pidiendo ayuda. Cuando miles llevaban semanas bajo el agua el año pasado, las autoridades iniciaron el censo de damnificado en Chalco, ante la mirada de la profesora Delfina Gómez, la supervisión ante esta prolongada inundación que usted ya conoce, pero durante más de una década antes, el plan hídrico quedó vivo en el corazón, dicen, de los habitantes, pero como letra muerta para las autoridades de aquel entonces, y esta fue la historia que escribió precisamente la experta Elena Burs, quien además plantea una serie de soluciones que se pueden adoptar. Ella fue una crítica severa. Dice: la colonia Culturas de México, allá en Chalco, en el Estado de México, recientemente desecado, gracias, ella dice, a los heroicos esfuerzos de los equipos Tlaloc de la Secretaría del Agua en su momento. Es un buen lugar desde donde reflexionar sobre los retos del cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer para pasar de una política de obras parche y cuadrillas de emergencia a una política hídrica proactiva que ahora encabeza en el Estado de México? Pues desde luego la maestra Delfina Gómez y Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua. A mí me invitó a Tlalmanalco, a la zona de los volcanes, gracias a la encomienda que me encargó el secretario del Trabajo, el profesor Norberto Morales Pobleta, a quien le agradezco esa deferencia que tuvo conmigo para representarlo. Pero ahí dice que, a diferencia de gran parte del país, los habitantes de Chalco cuentan con un plan de gestión de cuenca consensuado entre comunidades y gobierno, y en el 2010, después de 2 inmensas inundaciones que llenaron sus casas hasta 1.6 metros de aguas negras y dejaron la Ciudad de México y Puebla incomunicados durante meses, pues los habitantes de Chalco y Valle de Chalco tuvieron un papel muy destacado en la elaboración del plan hídrico de la gran subcuenca que recoge las aguas del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. 13 comités de microcuenca y 5 grupos temáticos compuestos de ejidatarios, maestros, investigadores, usuarios industriales y servidores públicos recorrieron toda aquella región a pie, a caballo, en camioneta, en trajineras, para consensuar las obras y acciones requeridas para poner fin a las inundaciones y garantizar agua de calidad para todas y todos. Ahí, pues, Delfina Gómez en su momento sí visitó, a todo el mundo le consta, la zona afectada, y se comprometió a realizar un censo para atender a los damnificados, quienes le compartieron las necesidades que enfrenta. Pues todo el mundo estaba muy molesto por lo que estaba ocurriendo. Pues resulta que en este caso se mapearon las olvidadas represas prehispánicas, coloniales y cardenistas, imagínense, en Cuenca Alta, a rescatar y replicar para retener las fuertes lluvias en la zona forestal. Mapearon las zonas de infiltración del pie de monte, de donde se podrían recargar los acuíferos con picos de lluvia, y estimaron el costo de realizar una reingeniería de las zonas de plantas de tratamiento abandonadas, con el fin de bajar el consumo energético y el costo de saneamiento, y entonces identificaron las concesiones irregulares a corregir para reducir la sobreexplotación de los acuíferos. Sobre todo se identificó la necesidad de habilitar el lago Tláhuac Chico, el cual estaba extendiéndose sobre la zona
debido a un hundimiento regional de 35 centímetros anuales que causaban por la sobreexplotación de su acuífero. Luego en la historia, durante los 80s, desde los 80s, el agua central ancestral empezó a imponerse nuevamente cuando la región se quedó por debajo del canal del desagüe construido en aquel entonces por Íñigo Noriega en el 1895, para desecar y apropiarse del vaso. Entonces el proyecto Tláhuac Chico incluiría una planta de tratamiento metropolitano para poder sanear, naturalizar y potabilizar las aguas pluviales y residuales en la zona, lo cual permitiría clausurar la mitad de los pozos de la zona. Bueno, pues resulta que el plan hídrico fue aprobado por los representantes de los 3 órdenes de gobierno y de las comunidades y la ciudadanía en el seno de la Comisión de Cuenca, Ríos, Amecameca y la compañía que preside, lo digo con orgullo y sin falsa modestia, pero presidido por mi hermano, el doctor Oscar Monroy Hermosillo, desde el 2011. Su aprobación fue celebrada por una inmensa caravana por el agua que se originó en el Zócalo, pasó por las avenidas de Iztapalapa con la participación de la entonces delegada, en ese momento Clara Brugada, ahora jefa de gobierno de la Ciudad de México, y culminó en Xochimilco y Tláhuac. El lema del plan y de la caravana en ese entonces era el agua de la cuenca para la cuenca. Durante más de una década este plan hídrico quedó vivo en el corazón pues, de los habitantes, pero como letra muerta para las autoridades anteriores, ya no digamos de quién ni de qué partido, pero durante ese periodo se gastaron casi 5,000 millones en obras contrarias al plan, incluyendo el túnel Canal General con contrapendiente y sin salida y un elevado ducto de estiaje para seguir exportando aguas residuales vía bombeo hacia Hidalgo. Estas obras hidráulicas fueron cínicamente complementadas por la construcción de carriles elevados en la México-Puebla con el fin de mantener el tránsito aun cuando las colonias de ambos lados volvieran a inundarse. Y afortunadamente ya desde el 2020, la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, ahora nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, revivió el proyecto Lago Tláhuac Chico, logró la construcción del primer humedal del proyecto, así como la elaboración de su estudio de factibilidad y de su proyecto ejecutivo, y gestionó el financiamiento de obras complementarias para prevenir inundaciones en la zona a plazo inmediato. Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas trabajó con las comunidades para lograr que 3.545 hectáreas de la zona fueran decretadas el 8 de enero del año pasado como área de protección, es decir, prácticamente ya se cumplió el año como área de protección de recursos naturales con la restauración del lago en su seno. Bueno, yo dejo aquí este asunto, pero no quiero dejar de destacar que la doctora Burtz pues tiene una amplia trayectoria y aquí la quiero comentar. Elena Burtz fue cofundadora en el Centro para la Sustentabilidad Incali Izcahuicopa de la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí con mi hermano Oscar Monroy, desde donde coordinó más de 50 instrumentos de planeación territorial e hídrica. Ahí no dudo que estuviera también el doctor Pedro Moctezuma. Es autora de Repensar la Cuenca, la gestión de ciclos del agua en la Cuenca de México, coordinó la elaboración participativa general de la Ley General del Agua y cofundó la Coordinación Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Sirvió como subdirectora general de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua y actualmente está promoviendo la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Ahí es un equipo grande, pues Pedro Moctezuma Barragán como secretario del Agua, Elena Burtz, con lo que ya mencioné, mi hermano, otra vez lo digo con orgullo, al parecer ha sido llamado para ser asesor de la profesora Delfina Gómez, no lo aseguró todavía, pero sí vino para eso, aquí a Toluca, y creo que sí está dando asesorías, pero ya lo confirmaré después y se los platico. Pero por lo pronto dejo hasta aquí este espacio, porque después vamos a regresar
en los siguientes días lo que ocurre en el Valle de Toluca, que es también muy importante, la capital del Estado de México, ahora encabezada en su gobierno por Ricardo Moreno Bastida, quien se está haciendo parte de un gran equipo en cuestión del agua y el suministro para los tolucenses que en los últimos tiempos han sufrido mucho por su escasez. Gracias.